Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Supe que el fútbol era demasiado pequeño para mí, que ya no bastaba con ser leyenda. Tenía que convertirme en algo más grande, en mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Upcast. Disponible en las plataformas de podcasting. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. Soy Joan Prats y hoy vamos a hablar sobre el plan secreto de huida de Hitler, teorías, evidencias y estudios históricos. Pocas preguntas han sobrevivido con tanta fuerza al paso del tiempo como esta. ¿Murió Adolf Hitler en Berlín en 1945 o consiguió escapar? Más allá del morbo o la fascinación por el misterio, la cuestión ha generado durante décadas investigaciones históricas, estudios forenses, documentos desclasificados y una enorme producción de teorías conspirativas que merecen ser analizadas con rigor, no para alimentar el mito, sino para comprender cómo se construyen las dudas históricas cuando confluyen silencio, propaganda y trauma colectivo. En abril de 1945, el Tercer Reich estaba en plena descomposición. El Ejército Rojo avanzaba calle a calle por Berlín. Las líneas de suministro estaban rotas, la Luftwaffe estaba prácticamente desaparecida y la derrota era absoluta e inevitable. Adolf Hitler llevaba semanas recluido en el búnker, un complejo subterráneo húmedo y asfixiante bajo la Cancillería del Reich, acompañado por un círculo cada vez más reducido de colaboradores, secretarias y oficiales leales. La atmósfera descrita por los testigos es la de un líder aislado de la realidad, física y mentalmente deteriorado, obsesionado con traiciones internas y con una visión casi mística de su propio destino. En ese contexto, la decisión del suicidio aparece no como un acto improvisado, sino como una resolución asumida con antelación. Los testimonios de testigos presenciales, entre ellos Tradel Junge, Heinz Lynch y Otto Hunsche, coinciden en lo esencial. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicidió junto a Eva Braun. Según estos relatos, Hitler se disparó en la cabeza mientras Braun ingirió cianuro. Posteriormente, sus cuerpos fueron trasladados al exterior del búnker y parcialmente incinerados en el jardín de la Cancillería para evitar que fueran capturados y exhibidos por el Ejército Rojo. Estos testimonios fueron recogidos de forma independiente, en interrogatorios separados y en momentos distintos de la posguerra, un elemento clave que refuerza su credibilidad histórica y reduce la probabilidad de una narración coordinada o fabricada. A diferencia de otros líderes nazis capturados o identificados tras su muerte, el cadáver de Hitler nunca fue mostrado públicamente. La Unión Soviética recuperó los restos calcinados, los analizó internamente, los mantuvo bajo estricto secreto durante años y esta opacidad, unida al contexto de la naciente Guerra Fría, alimentó desde el inicio la sospecha y la especulación. Joseph Stalin insinuó en varias ocasiones, incluso en conversaciones diplomáticas, que Hitler podría haber escapado. Estas declaraciones no respondían necesariamente a una convicción real, sino a una estrategia política. Mantener la incertidumbre debilitaba a los aliados occidentales y prolongaba la sensación de amenaza. Durante décadas, la falta de acceso a los restos físicos, las versiones contradictorias procedentes de fuentes soviéticas y el silencio oficial contribuyeron a que la pregunta permaneciera abierta en el imaginario colectivo, incluso cuando la historia académica ya había cerrado el caso. Las hipótesis sobre una posible fuga de Hitler se agrupan en varios grandes bloques narrativos que han ido mutando con el tiempo, adaptándose a nuevas sensibilidades culturales y mediáticas.
Para empezar, la número 1, la huida a Sudamérica. La teoría más popular sostiene que Hitler escapó en submarino hacia Argentina, Paraguay o Brasil, aprovechando las rutas de escape conocidas como Red Lines, utilizadas por otros jerarcas nazis. Se han citado supuestos avistamientos en la Patagonia, testimonios locales y documentados de inteligencia aliados que recogían rumores procedentes de informantes sin verificar. El hecho de que altos cargos nazis como Adolf Eichmann o Joseph Mengele sí lograran huir a Sudamérica refuerza superficialmente esta narrativa, aunque no aporta pruebas directas sobre Hitler. La segunda, un refugio en el Antártida. Una teoría más extrema plantea la existencia de bases nazis secretas en la Antártida, concretamente en la llamada Nueva Suabia. Según esta versión, Hitler habría sobrevivido en un enclave oculto y tecnológicamente avanzado. Esta hipótesis carece de respaldo logístico, documental o científico, pero ha sido recurrente en literatura conspirativa y cultura popular. 3. El doble o la sustitución. Otra línea sostiene que el cuerpo hallado en Berlín correspondía a un doble de Hitler, una práctica que el régimen utilizó ocasionalmente por motivos de seguridad. Según esta versión, el verdadero Hitler habría abandonado Berlín antes del asedio final. Sin embargo, no existe evidencia sólida de que un doble hubiera podido replicar con exactitud las características físicas y dentales del Führer. Todas estas teorías comparten un elemento común: se apoyan en lagunas informativas, rumores y desconfianza hacia fuentes oficiales, más que en pruebas directas verificables. Con el paso de las décadas, Estados Unidos, Reino Unido y la antigua Unión Soviética han desclasificado miles de documentos relacionados con el final de la Segunda Guerra Mundial. Los archivos del FBI, frecuentemente citados por defensores de las teorías de la huida, contienen informes que recogen supuestos avistamientos de Hitler en Sudamérica, pero sin embargo, estos documentos muestran claramente que se trataba de denuncias no verificadas, investigadas por protocolo y archivadas por falta de evidencia consistente. Ningún documento oficial desclasificado confirma una huida real. Lo que sí reflejan estos archivos es el clima de confusión, miedo y paranoia que caracterizó los primeros años de la posguerra. El avance más decisivo llegó desde la ciencia forense moderna. En 2017, un equipo de investigadores franceses obtuvo acceso a fragmentos dentales conservados por los archivos rusos. Estos restos fueron comparados con radiografías dentales de Hitler tomadas en 1944 y con los informes de su dentista personal. La coincidencia fue concluyente. Las prótesis, puentes metálicos y estructuras dentales coincidían de forma precisa y detallada con los registros médicos conocidos del Führer. Los análisis descartaron cualquier posibilidad razonable de manipulación o sustitución. En 2018, los resultados fueron publicados en el European Journal of Internal Medicine, reforzando de forma definitiva la conclusión de que Hitler murió en Berlín en 1945. Aunque el fragmento del cráneo atribuido durante años a Hitler resultó pertenecer a una mujer, este hallazgo no invalida la identificación dental, que en medicina forense tiene un valor probatorio muy superior. ¿Era viable una huida real? Esa es otra pregunta que se podría hacer. Más allá de la evidencia física, la cuestión logística resulta determinante. En abril de 1945, Berlín estaba completamente cercada. El espacio aéreo era inexistente, las rutas terrestres estaban bajo fuego constante y el control soviético era total. Cualquier huida habría requerido una coordinación perfecta, una red intacta y recursos materiales que ya no existían en los últimos días del Reich. A ello se suma el perfil psicológico de Hitler. Los estudios biográficos coinciden en que su identidad estaba indisolublemente ligada al poder, al Reich y al mito personal. La idea de una vida clandestina, anónima y prolongada resulta poco coherente con su carácter, su deterioro físico y su visión del mundo. Entonces, ¿por qué persiste la duda en el imaginario colectivo? Desde la psicología social y la historiografía cultural, estas teorías cumplen varias funciones. Dificultan aceptar un final banal para una figura asociada al mal absoluto, alimentan la narrativa del villano eterno que nunca desaparece del todo y reflejan una desconfianza estructural hacia los relatos oficiales y las instituciones. Aceptar que Hitler murió suicidándose en un búnker, derrotado, enfermo y reducido a cenizas, resulta menos atractivo para la imaginación que una huida envuelta en misterio y sombras.
La evidencia histórica, documental y forense converge de manera clara y consistente en una conclusión. Adolf Hitler murió en Berlín el 30 de abril de 1945. Las teorías sobre su huida no se sostienen sobre pruebas verificables, sino sobre rumores, silencios políticos y una fascinación cultural persistente por los enigmas históricos. Analizarlas es útil, no para validarlas, sino para comprender cómo nacen los mitos y por qué, incluso frente a la evidencia, se resisten a desaparecer. La historia no siempre ofrece finales espectaculares. A veces, la verdad es precisamente lo contrario del mito. Un dictador derrotado, encerrado bajo tierra, incapaz de huir del colapso que él mismo había provocado. Mañana más. Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Apcast.